capítulo 8 de Ezra. Me respondió: el Altísimo ha hecho este mundo para muchos, y el mundo que viene para pocos. Voy a explicar esta figura ante ti, Ezra. Interroga a la tierra, y ésta te dirá que ella da el polvo del que se hacen las vasijas y el polvo del oro. El primero es mucho más abundante que el segundo. Muchos han sido creados en la tierra, pero pocos vivirán. Proseguí: que el alma se alegre a causa de la inteligencia, y que el oído beba la sabiduría. Pues el oído ha venido para oír, y se va, a pesar de que solo le haya dado poca vida. Soberano, si le permites a tu siervo, cuando nos diste el corazón y el pensamiento para sembrar allí donde cultivamos, sembramos para cosechar frutos y para que pudieran vivir, pero ahora todos han muerto mientras el mundo traía al género humano. Pues todos somos iguales, somos, como has dicho, la obra de tus manos. Pues el oído ha venido para oír y se va, ¿verdad? Nosotros venimos al mundo a oír de Mashiach, la palabra, a aceptarle, y después el hombre se va del mundo y viene y recibe poco tiempo en este mundo, por lo que oye, sea como sea, es poco comparado con todo lo que se ha dicho en la historia humana. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que llega un hombre a conocer, por más que sea bastante, comparado con el resto de sus similares, ¿verdad? Sus contemporáneos, no se compara con si hubiese podido vivir toda la historia humana. Sería demasiado. Después dice: si permites a tu siervo, cuando nos diste el corazón y el pensamiento, ¿verdad? Conectado el pensamiento con el corazón, para sembrar allí donde cultivamos, ¿verdad? Porque el corazón ahí muestra que es como tierra. Fue hecho del barro, es como tierra, por ende, y es ahí donde se siembra la semilla, que es la palabra de Yahweh para que dé fruto. De ahí la parábola del sembrador. Sembrar allí donde cultivamos, sembrábamos para cosechar frutos y para que pudieran vivir, pero ahora todos han muerto mientras el mundo traía el género humano. Pues todos somos iguales, somos como has dicho, la obra de tus manos. Ahora creas al hombre en la matriz, le haces un cuerpo y miembros, le das un corazón, le conservas en el fuego y en el agua. Durante 9 meses ella lleva lo que has creado y has guardado por tu palabra. Luego, después de traerlo su madre al mundo, después de su nacimiento y su creación, ordenas que la leche mane de todos sus miembros hacia sus pechos, fruto del seno, para amamantar durante un cierto tiempo a aquel que has creado. Lo haces crecer por tu misericordia, ¿verdad? Igual hace Yahweh con nosotros en este mundo. Curiosamente, el 9 es el valor numérico de la letra Tet, que es una serpiente. Por eso entramos a un mundo, al mundo de la serpiente, o al mundo al que entramos por hacerle caso a la serpiente. Y dice: ordenas que la leche mane de todos sus miembros, ¿verdad? Hablando de la madre, así como la Ruach HaKodesh, que es la que nos da la palabra de Yahweh, que es representada por la leche, y por eso el nombre Shaddai también se puede entender como sus pechos, porque en la leche materna viene todo lo que necesita la persona, por ende hay suficiente para el niño en la leche materna, ¿verdad? Yesh Dai, Shaddai. Y Shed, que es pecho. Dice: para amamantar durante un cierto tiempo a aquel que has creado, lo haces crecer por tu misericordia. La leche espiritual, Yahushua es la leche, la palabra de Yahweh, y eso muestra cómo la leche es misericordia, la miel es juicio. Yahushua vino como la palabra para traer misericordia, el último trae juicio. Lo alimentas con tu justicia, le instruyes en tu ley y le reprendes con tu sabiduría. Luego haces parecer a aquel que has creado y animado a tu servidor. Pero si destruyes a aquel que has creado y formado desde tantos días, ¿por qué lo has creado? Ahora he hablado con certeza, y tú todo lo que sabes, pero yo estoy inquieto a causa de tu pueblo y de tu herencia. Esto es lo que me aflige. Por ello he empezado a implorarte a causa de mí y a causa de ellos, pues preveo nuestra caída de los que habitamos en este mundo, y oigo la ley del mundo futuro. Escucha también mi voz, oye mi ruego, y hablaré ante ti. Soberano que vives en la eternidad, que ves en el elevado éter. Como dije, ¿verdad? Que viene siendo como la conexión entre lo espiritual y lo físico. Ese quinto elemento, el éter. Asimismo, que resides en el cielo, cuyo trono es invencible, cuyos ángeles están en pie con temor. Cuyo trono es invencible. Recuerden que Yahushua es el templo, el último es el arca es el trono de Yahweh en la tierra,
Entonces, invencible porque sale venciendo y para vencer. Ese último, el trono. Dice, por cuya orden existen el viento y el fuego, cuya palabra es firme, cuyo lenguaje es duradero, cuya ley es fuerte, cuyas órdenes son terribles. Tus decisiones desean los abismos, tus decisiones desecan los abismos. Tu cólera hace que se fundan en agua las montañas, y la justicia es tu testimonio. La justicia es tu testimonio. Como dije, Yahushua vino a traer misericordia como el abogado. Por eso es el que ayuda a que uno sea perdonado de aquello que lo acusa el enemigo, ¿verdad? El fiscal ante el juez. Después viene como testigo, como dice, para justicia. Porque el último dice, este hizo tal, bueno, el testigo me refiero, los testigos dicen qué fue lo que pasó, cómo pasó, y a través de eso se da el juicio. Entonces por eso dice, y la justicia es tu testimonio. Escucha la palabra de tu siervo, atiende a los ruegos de tu criatura, escucha mi lenguaje. Mientras esté en vida te hablaré, mientras mi corazón exista te responderé. No consideres las faltas de tu pueblo, sino la justicia de aquellos que te han servido. No mires la obra de los pecadores, sino los dolores de aquellos que han observado tus mandamientos. No te irrites a causa de aquellos que han hecho el mal ante ti, pero acuérdate de aquellos que sus corazones han creído en tu ley. No quieras hacer perecer a aquellos que se han comportado como animales, pero acuérdate y considera a aquellos que han abrazado tu ley con el corazón sereno. No te irrites contra aquellos que son peores que las bestias, pero ama a aquellos que siempre han tenido confianza en tu estima. Pero nosotros y aquellos que nos han precedido hemos cometido faltas mortales. Sé misericordioso para con nosotros y para con aquellos que nos han precedido. Pues si tienes piedad de nosotros que no tenemos buenas acciones, serás llamado en aquel día el misericordioso. Entonces se puede entender, ¿verdad? Porque escrito está que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, entonces ama poco. Eso es interesante porque uno podría, ¿verdad?, entender por un lado lo que habla en el judaísmo del justo y el Baal Teshuvah. El justo como uno que no peca o peca muy poco, entonces se le perdona muy poco, ama X cantidad. Pero el que pecó y se convirtió en el dueño del arrepentimiento, a través del arrepentimiento este se vuelve como un trampolín que lo hace ascender incluso por encima del tzadik, del justo, porque a través de esa experiencia estando aquí entiende lo que eso es y entiende lo que llevó el que Yahweh lo perdonara como para llegar a amar más. Y al que mucho se le perdona, mucho ama, y por ende este va a alabarlo como el misericordioso, mientras que este dirá, así usted es justo, pero pensándose él muy importante por sus propias obras o por menos pecados que. Pero eso es interesante porque obviamente todos hemos pecado y por ende, ¿se acuerda lo que decía ahora de la salvación es personal? Uno no debería pensar en la cantidad de mis pecados son tales comparados con los de aquel o lo que sea, sino son suficientes como para alabar al Todopoderoso como misericordioso, porque con haberme perdonado a mí es suficiente, sin poner en pensar uno en lo del otro, aquel otro, que es como el fariseo que hablaba del publicano y decía, toda porque no soy como ese, yo soy así, yo soy asá, yo doy esto, yo doy lo otro. Entonces, eso es importante entenderlo porque al decir Yahweh, al que mucho se le perdona, mucho ama, sería como decir, a todos se les ha perdonado mucho, todos deberían amar mucho, pero el que piensa que casi no ha pecado, ese ama poco. ¿Por qué? Porque se considera muy justo, como los fariseos que decían ver, y Yahushua les dijo, ustedes porque dicen ver permanecerán ciegos. Mientras que aquellos que reconocen estar ciegos, Yahweh les da la vista. Aquellos que reconocen pecado, Yahweh les perdona. Pero el que piensa no haber pecado no va a ser perdonado, porque no ve la astilla o la viga que tiene en el ojo. Entonces, para los justos que tienen reservadas cerca de ti buenas acciones, tendrás piedad de ellos a causa de sus obras. ¿Qué es el hombre para que te irrites contra él? Qué interesante. Pero uno podría decir, el hombre como hecho del barro, viéndolo desde la perspectiva carnal, no es nada. Entonces, ¿por qué se molesta Yahweh con nosotros? Pero al habernos hecho imagen y semejanza, darnos libre albedrío y la capacidad de servirle, pues obviamente va a ser molesto, más si se vuelve nuestro Padre. Y nosotros como hijos desobedientes le fallamos.
Para los justos que tienen reservadas cerca de ti buenas acciones, tendrás piedad de ellos a causa de sus obras. ¿Qué es el hombre para que te irrites contra él? ¿Qué es la raza mortal para excitar tu ira? En verdad te lo digo, no hay entre aquellos que han sido engendrados ninguno que no haya pecado. ¿Verdad? Como ya hemos visto que está en el antiguo pacto, no hay hombre que solo haga el bien y nunca peque. En verdad te lo digo, no hay entre aquellos que han sido engendrados, y también vea que dicen pasado, y lo digo porque Yahushua vendría futuro, de una virgen sin pecado para cumplir la Torá. No hay entre aquellos que han sido engendrados ninguno que no haya pecado. Así se conocerá bien tu bondad. Así se conocerá bien tu bondad, a través de que todos pecamos, pero a través de su misericordia somos perdonados. Si tienes piedad de aquellos que no tienen buenas acciones. Me respondió, en verdad has hablado según la justicia. Así es. ¿Verdad? Porque reconoció el pecado general. En verdad no les deseo la muerte a aquellos que han pecado, ni el juicio ni la destrucción. Eso es muy importante, porque la mente humana desde el punto de vista carnal, cuando piensa en la ira de Yahweh, piensa en destrucción, en Él no nos quiere, en Él nos quiere destruir, ¿para qué nos hizo? Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el plan de Yahweh. El plan de Yahweh es perdonar. El plan de Yahweh es arrepentimiento, misericordia, para que lo exalten como aquel que es verdadero y bueno. Entonces el punto no es el castigo, el punto no es la condena, el punto no es la pedrada. El punto es el arrepentimiento, la restauración. En verdad has hablado según la justicia, así es. En verdad no les deseo la muerte a aquellos que han pecado, ni el juicio ni la destrucción. Mas me alegro por los justos, pues ellos son quienes vivirán y quienes hallarán su recompensa. Y recuerden, como he hablado con respecto a la palabra justo, o lo que dice Yahweh en la escritura de los justos, el justo es el que cae y se vuelve a levantar. Es como tú has dicho, del mismo modo que el labrador siembra muchas semillas y hace muchas plantaciones, si es tiempo de ello. Toda semilla no vivirá, todas las plantas no echarán raíz, del mismo modo todos los que están en el mundo no vivirán. ¿Verdad? Uno puede sembrar un montón y no todos van a germinar, y los que germinan no todos van a llegar a crecer, y no todos van a dar fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Así es este mundo. Le respondí, si he hallado favor ante ti, permíteme que hable. Si la simiente del labrador no crece, se dice, quizás no ha recibido lluvia, por ello ha perecido. Pero el hombre que has hecho con tus manos, que has formado a semejanza tuya, si es tu imagen y lo has creado todo a causa de él, ¿por qué lo comparas y haces que se parezca a la simiente del labrador? Ello está lejos de ti, soberano, pero perdona a tu pueblo, sé clemente para con tu herencia, pues tendrás piedad de tus criaturas. Pero vean cómo él mismo mencionó el agua, que puede ser la razón por la que no crece la semilla en la parábola. Y él mismo está diciendo, ¿por qué hace esa parábola? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Que en realidad obviamente lo tiene que ver porque Yahushua hizo la parábola del sembrador. Y como él mismo acaba de decir, la lluvia es la clave. Yahushua, la revelación del Mesías, el agua de vida, esa es la que nos va a hacer crecer verdaderamente. Dice, prosiguió, lo que hay en este mundo es la imagen de aquellos que en él habitan. Lo que hay en este mundo es la imagen de aquellos que se encuentran en él. Pero eres incapaz de amar más que yo a mis criaturas. Vean eso. Eres incapaz, está diciendo Yahweh a Ezra. Eres incapaz de amar más que yo a mis criaturas, y eres la mayor parte del tiempo comparable a los pecadores, aunque no seas uno de ellos. Porque te has humillado como te convenía y no te has considerado como los justos para ser alabado aún más. ¿Verdad? Porque se incluyó entre los pecadores. Por eso merece alabanza, porque el que se humilla, Yahweh lo exalta. El que se exalta, Yahweh lo humilla. Como decía, el fariseo que pensaba no tener pecado va a caer, mientras que el que reconoce su pecado, Yahweh lo eleva. Los culpables que habitarán en el mundo en los días supremos sufrirán mucho porque avanzan con mucho orgullo. Tú comprende para ti y busca la estima de aquellos que son como tú, pues para ustedes está abierto el paraíso, plantado el árbol de la vida, preparado el mundo futuro, la alegría ordenada y establecida, la bendición se ha levantado, así como la bondad y la raíz de la sabiduría ha sido recogida para nosotros. La enfermedad ha sido marcada con un sello, la muerte ha sido abolida, el infierno ha sido escondido, la corrupción ha sido destruida. Todo a través de Mashiach, como sabemos, él dijo, muerte, yo soy tu muerte. El dolor ha sido olvidado, ha aparecido el tesoro de la vida. No vuelvas a preguntarte más acerca de la multitud de aquellos que perecerán, ya que, habiendo recibido la libertad, han despreciado al Altísimo.
han desdeñado su Torá, abandonando su vía. Después de haber pisoteado a los justos, se han dicho a sí mismos, no queremos ningún poderoso, sabiendo que morirán, ¿verdad? Como Esaú. Así del mismo modo que este bien les está reservado, así les está destinado el perder. El Altísimo no quiere que todos los hombres perezcan, pero después de haber sido creados han profanado el nombre de su Creador, no han dado todá a aquel que los había formado. Vean cómo la clave es el reconocimiento, que dice, han profanado el nombre de su Creador a través de sus obras, no han dado todá a aquel que los había formado. El reconocerle a Él como el Creador, eso nos va a llevar a temerle, y el temerle a la sabiduría, y la sabiduría a saber cómo actuar, etcétera, etcétera, hasta llegar al perdón y la vida eterna. Ahora tu castigo está cerca. No he dicho esto a muchos, sino a ti y al pequeño número de aquellos que son como tú, ¿verdad? Representando al último, los 144,000. Le dije, soberano, acabas de indicarme la multitud de signos o señales que harás en los días supremos, pero no me has indicado en qué momento tendrán lugar.